Bueno, señores, seguimos con el programa con Jorge Aulicino, gran poeta, y además enfrentó una tarea compleja, una traducción de la Divina Comedia. Acá la tengo, los 3 tomos. Yo no sé cuántos años has estado para hacer esto, Jorge, realmente. Y unos 4 o 5. 4 o 5 y bastante a full, supongo, porque hay que digo trabajar. de trabajo concreto, no digo Sí. lectura, porque lectura, bueno, la empecé a leer hace 20, 30 años. No Yo sé. leí por algún lado que vos empezaste, la leíste a los 14 años y no a los te 14 gustó años nada. no la leí, la miré. La miraste de lejos. La miré y salí estaba en la corriendo. biblioteca de tu casa. Sí, no entendí y no era el momento. Bueno, no, claro. Pero estaba ahí, eso lo que quise decir en ese momento fue que la conozco, que estaba muy próxima desde siempre, porque era un libro que tenía mi papá en la biblioteca. Claro. Y llegaste después, tipo 30 años, por otras lecturas, por Borges. Por Borges, por Eliot, por muchas citas que... bueno, la Tierra Baldía de Eliot está inspirada, digamos que arranca con una idea que es una cita del infierno, ¿no? Lo de la multitud que ve Eliot en el primer canto de la Tierra Baldía es la misma que ve la multitud de almas de las que habla Dante en el tercer canto. ¿Qué nos dice hoy? A ver, qué pregunta que hago yo. ¿Qué nos dice hoy la Divina Comedia? ¿Por qué es vigente hoy la Divina Comedia? Bueno, primero porque hay una idea moral profunda que es la idea del error y del pecado, es decir, por no hablar de los temas eternos de la política como son la corrupción, la traición, en fin, la corrupción que denuncia Dante en el infierno es la misma que vivimos hoy. Uno parece que es la condición humana lo que está marcando. Parece que fuera la condición humana. En realidad es la corrupción del Estado que siempre acompañó a cualquier forma de Estado, de organización política, y él la refleja muy bien, y además la maldice a través de la maldición a los papas, ¿no? Pero también habla de una cuestión moral que es como el infierno, el problema del infierno es que el error conduce a una tortura eterna, ¿no? Como decía Borges, parece demasiado para un error, digamos, para alguien que cometió el pecado de gula, supongamos, comía mucho o era un poco lujurioso, que tenga que quemarse toda la vida en el infierno parece demasiado. Pero esa dimensión, digamos, sobrenatural es lo que más o menos mantenía en caja a la humanidad desde el punto de vista moral. Y él no puede escapar a eso. Castigo. Claro, no puede escapar a eso y pone en el infierno a quien debe, según el dogma, estar, aunque sean amigos. Hay amigos. Esta leyenda de que Dante ponía a los enemigos es verdad, pero también ponía a los amigos en el infierno. Él tiene... Y además hay gente que no es amiga ni enemiga y que a él le inspira piedad que estén sufriendo su condena. Es muy aparecen todos los personajes de la época, ¿no es cierto? Y de la historia. Sí. Bueno, de la historia de su época y de la historia hacia atrás también, por eso ¿no? digo. Toda la historia del Imperio Romano. Claro, la historia de la humanidad hasta su momento. De las monarquías europeas, todo eso está, sí, totalmente. Sí, es una síntesis enorme, es decir, abarca todo su tiempo, abarca la tierra y el cielo, lo natural y lo sobrenatural, lo religioso y no. Bueno, y yo creo que eso es lo que le da vigencia, es como una enciclopedia y al mismo tiempo un relato metafísico, es decir, es religiosa también. Sí, claro que es religiosa. Lo que pasa es que yo creo que él inventa el infierno en realidad, y inventa la condición humana, por decir, este concepto de condición humana, creo que está en Dante, ¿no? Harold Bloom dice que Shakespeare fue el que inventó como dice él, la invención del humano, lo llama Shakespeare o algo por el estilo, y yo creo que no, que estaba ya en Dante. Si Dante lo que hace es, por otro lado, el infierno de Dante es muy terrenal, sobre todo en base a las analogías, las comparaciones que él hace. Él compara cada lugar del infierno con algo de la tierra y no con algo necesariamente desagradable. Es decir, eso es lo increíble. Parece
que al recorrer el infierno vos estás recorriendo la Toscana, ¿no? Estás recorriendo Florencia y las ciudades y la campiña del norte de Italia. No parece el infierno a veces. Claro, claro, el infierno acá. Claro. O es el infierno que está detrás de esto, digamos, como si eso fuera el telón detrás del cual está todo lo otro, ¿no? Todo este espanto de la tortura infernal. Ahora pregunto, te decidís a traducirlo. Si te decidís a traducirlo es porque pensás que hay algo más que agregar acá, que todas las traducciones anteriores algo le falta. Secretamente todos los traductores piensan acá hay que decir algo más. Claro, sí. bueno. No solamente respecto a las traducciones anteriores, sino respecto de la propia obra. Respecto a la propia obra. Sí, yo la voy a pasar en limpio, un poco la idea es esa. Pero vamos a decir, con respecto a eso... Es una idea, digamos, muy secreta. Bueno, me lo estás diciendo en privado. Pero creo que ese deseo está latente en todo traductor. Y en todo escritor también. Algo voy a aportar yo a esto, ¿no? Y sí, claro. Pero vos decís... sin embargo, no tiene tantas... Porque hay traducciones de la Divina Comedia que tienen largas explicaciones, notas al pie. Sí. Vos no haces eso. No, porque me parece innecesario por dos motivos. Una, porque las notas que son estrictamente históricas, si uno quiere profundizar en el tema, tiene montones de sitios en internet dedicados a la comedia en todos los idiomas. Seguro. O sea que... Y además... Eso cambió también la forma de leer. Por supuesto. Claro. Y si hay un dato histórico, bueno, además de los sitios dedicados a la comedia, está el internet en general, digo, la Wikipedia, no sé si vos decís quién era Felipe II. Sí, claro, no hace falta explicar todo eso. No hace falta poner el dato ahí, digo, yo lo pongo, de todos modos los datos que me parecen básicos y fundamentales los anoto. Sí, Fulanito pero nada más, tal. sin demasiadas explicaciones. Sin demasiadas explicaciones. Y después están los datos de interpretación, están las notas de interpretación, están las notas filológicas o idiomáticas que están incluso en italiano porque él escribe en un idioma que ya no es el mismo. También eso te quería decir, con respecto al italiano, yo soy descendiente de italiano, Oblicino obviamente también, es algo que está muy claro acá, pero digo, has elegido, no tradujiste a Shakespeare, tradujiste a Dante Alighieri. ¿Tiene algo que ver con la sangre, con los orígenes, con...? Yo creo que debe tener que ver, sí. Sí, porque por algo está en mi casa ese libro y era uno de los que mi papá leía. Mi viejo tenía varias versiones. Después descubrí que tenían otras. La que yo descubrí a los 14 años era la de Mitre, la traducción. Recordemos que Bartolomé Mitre tradujo la Divina Comedia. Fue el primer traductor. Sí, antes de ser presidente, ¿no es cierto? Creo que sí. El año fue el 90. Bueno, la leyenda es que él la escribía durante la guerra del Paraguay. Yo no lo creo, en una tienda de campaña. Yo creo que él la tradujo en su oficina. Wow. Pero no importa, la cuestión es lo de menos, pero estaba esa traducción. Estábamos en la cosa, ¿no?, de la sangre o la tradición. Sí. Bueno, sí, papá leía la comedia y no leía, por ejemplo, yo no tardé en encontrar obras de Shakespeare en su biblioteca. Digo, esto estaba muy a la vista y él era hijo de italiano. Creo que eso viene con la sangre. Marca, ¿no? Sí, creo que Dante debe haber una marca de Dante, sí, que viene ya, un gen, digo, dantesco. Ahora él no escribía en latín. No, Dante escribió en lo que, bueno, ahora es el italiano, pero que en ese momento era el idioma de la Toscana. El idioma de la Toscana. Solo de la Toscana. Claro. Que con el tiempo fue el italiano de Italia. Claro. Tampoco exactamente el toscano que escribía Dante, sino con toda la evolución y los cambios que tuvo el idioma a lo largo de 700 años. Pero el italiano actual es lo que fue el toscano, es decir, viene de allí. Entonces, a partir de todo esto que estamos diciendo, ¿cuáles son los ejes para que vos te sentás a hacer este trabajo? ¿Con qué idea previa? Por ejemplo, no respetar la rima, la métrica. No, yo con la idea, primero lo hice con la idea de ponerlo en mis propias palabras. Esta es la verdad. Los primeros cantos yo los traduje hace muchos años. Sí. Los 3, 4 primeros cantos que traduje salteados, no los primeros
en el orden del libro. Sí. Y la idea fue, bueno, esto lo voy a poner en mis palabras, pero cómo lo entiendo yo en el castellano que hablo yo y que hablamos todos, o casi todos, Sí. en este país. Pero en tus o palabras, en esta pero no nos ciudad. olvidemos que vos sos un poeta, porque ciertas reglas tenés que respetar, ¿no es No, cierto? yo traté de respetar básicamente una estructura rítmica, algo que Claro. mantuviera un ritmo que no Sí. es obviamente el del original, porque el original, el ritmo está basado en el endecasílabo y la rima, la terza rima, como dicen, es decir, el terceto encadenado, pero Sí. yo utilicé otros artilugios de ritmo, no la métrica fija ni la rima fija, que no es lo mismo que decir que no tiene ritmo. Tiene un ritmo basado en otras cosas, en rimas ocasionales, en asonancia, en repeticiones, en lo que se llama la resonancia de una sílaba en otra, en fin. Y en una métrica que tampoco es una métrica tan irregular. Digamos que todo el libro está oscilando entre 12 y 10 sílabas. No es tampoco tan lejos del endecasílabo. Claro. Pero- Algunas tendrán 14 y otras Sí. tendrán 10 o 9, no sé, pero la oscilación es entre 10 y 12. Digo, todo eso le da un ritmo en castellano, pero no es el ritmo, no es la cadencia del original, es otra. Que a mí me parece imprescindible porque era un poema, básicamente. Claro. Y él escribió, aunque es una obra narrativa al mismo tiempo, la escribió en verso a la antigua, es decir, del modo que lo había hecho Homero o Virgilio. Es decir, eran épicas, se contaban historias, pero en forma de verso, porque esto debía ser dicho. Claro. No, la transmisión era oral. Boccaccio lo transmitió mucho oralmente, ¿no? Bueno, Boccaccio lo comentó primero, fue uno de los primeros comentaristas de la comedia. Después lo divulgó mucho recitándolo de memoria. A él le gustaba muchísimo la obra de Dante. Sí. Yo creo que el de Camerón está en el infierno. La picaresca está en el infierno. Mirá cuántas obras que estamos nombrando que están en el infierno, ¿no? Y sí. Boccaccio le puso la Divina Comedia, Él porque le era la puso la comedia Divina, sí, solamente. la Divina. Dante le puso la comedia. Dante le puso la comedia pensando que no era una tragedia porque no terminaba con la muerte de nadie, pero entonces dijo que era una comedia, que terminaba bien en una palabra. Bueno, Tenía un empieza final por el feliz. infierno y termina en Sí, no, paraíso. ese fue su explicación. Bueno. Y Boccaccio, para hacerla más elevada, digamos, o para darle el carácter religioso que tenía, le puso divina. Claro. Le agregó divina, sí. Es muy interesante porque en el libro, en esta edición, que es preciosa además, aparece la versión original de Dante, en italiano, en toscano, y en la misma página, al lado, aparece la traducción. Entonces uno puede, si puede seguirlo, si entiende algo de italiano, que los argentinos algo siempre vamos a entender, puede ir siguiendo y viendo el trabajo que vos has hecho. Es interesante, sí, seguirlo, porque interesante para mí ahora, después de hecho incluso, pero lo que yo quería aclararte es que yo seguí, si elegí el verso relativamente libre, es porque traté de seguir muy literalmente la frase y sobre todo la sintaxis, no alterarla demasiado. Entonces se puede ver eso también si uno va siguiendo la traducción, digamos, de un lado y del otro, la traducción, digo, confrontada con el original, Sí. puede seguir también hasta qué punto está respetada la sintaxis o, bueno, cómo está construida la traducción que tiene acá del lado derecho, digamos. A mí me parece siempre muy interesante eso, las ediciones bilingües. Claro, poder Porque hacer ese permiten, trabajo. en los idiomas que uno tiene cierto conocimiento, resonancia por lo menos, Claro, se puede hacer no es un texto en obviamente, sí. alemán, es un texto en italiano. Sí, y bueno, o en chino, digo que yo no entendería nada. Por eso. Entonces es interesante, pero a mí me parece que la aparición de un texto así puede ser buena para especialistas, para ver la traducción, cotejar los textos en serio, para alguien que nunca leyó la Divina Comedia y la puede leer Yo creo por que primera sí. vez, que no está mal, porque ¿hace cuánto que no aparece una nueva edición de la Divina Comedia? ¿En Argentina? Sí.
Bueno, traducida por argentino. Desde Mitre me vas a decir. No, no, está la de Batisteza en la década del 70. Claro. O sea, hace 40, más de 40 años. Uh-huh. Bueno, pero esta es muy distinta, ¿no es 50 cierto? Toma otros aspectos. No, sí, Batisteza tuvo otro criterio. Bueno, cada traductor tiene uno, ¿no? Bueno, está bien. Acá Batisteza agregó... es más del siglo XX que Mitre. Mitre es un lenguaje muy del siglo XIX, pero Batisteza traduce con métrica, no con rima, pero sí, respeta el entrecasílabo y me parece muy académico. Sí. Y me parece que se toma muchas libertades en relación a lo que yo considero literal. Ahora, la idea de literalidad es, bueno, depende de la opción que haga cada uno, pero lo de Batisteza es, digamos, él ajusta toda la medida del verso. Claro. Y para ajustar toda la medida de un verso tenés que cambiar muchas cosas del significado, claro, de los sentidos. Ya cambia el sentido de lo que dijo. Sí, pero lo tenés que ajustar a una medida. Claro, y las palabras no son iguales en un idioma y en el otro. Con respecto a lo que dije, ya me voy al corte. Mirá cómo me mira Claudio. Vámonos. Pero te quería decir esto, con respecto a lo que dijiste. Mitre es como un idioma elevado, culto. La lleva para ese lado, cuando en realidad vos lo llevas a un idioma más coloquial, que era la intención de Dante, coloquial, ¿o no? es que sí, no, yo diría que es plurilingüística la comedia. En el original hay mucho coloquialismo, hay muchos latinismos también. Palabras inventadas hay. Hay palabras inventadas, verbos inventados, y hay momentos en que él cita en latín, o sea que él pone que usa palabras latinas. Claro. Y momentos en que usa un toscano, digamos, un italiano un poco más elevado, que trata de ser más sublime. Pero yo creo que tiene muchos registros. Y lo que yo traté de hacer es respetar esa variedad de registros, poniendo incluso en ese contexto palabras arcaicas que son arcaicas para nosotros, que equivaldrían un poco a cierta, qué sé yo, como hacerle un homenaje a este lenguaje que es antiguo para nosotros, porque es una lengua que ya no se habla así, bueno, se habla de otra manera. 700 años estamos 700 hablando. años. 700 años de la Divina Comedia. Señores, acá lo tiene, hágase cargo. ¿No leyó la Divina Comedia? Acá lo tienen, una excelente traducción de Jorge Aulicino, que entre paréntesis lo vamos a invitar otro día para que venga a hablar de su poesía. Estación Finlandia, la poesía completa de Jorge Aulicino, que salió hace un tiempo y todavía no lo hemos comentado acá. Así que ya lo vamos a hacer. Muchas gracias. A vos, Jorge, muchas gracias y bueno, qué trabajo, Dios mío, qué trabajo. Pero fue también un disfrute. Me imagino, si no, ¿para qué? Sí. Enseguida volvemos, no se vayan.